Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quiero dar la bienvenida aquí en Art House. Muchas gracias por venir este sábado a las 5 de la tarde en lo que es la primera actividad pública de Art House. Hoy vamos a presentar, estamos acá con Claudia, que llegó de Inglaterra para presentar esta última obra que hizo en la Documenta de Kassel, junto con dos colegas que acá nos acompañan. Y bueno, un poco la idea de Art House es justamente proponer un espacio de producción y un espacio de encuentro con el público, donde la producción tenga un lugar central. Y en ese sentido nos parecía muy importante inaugurar con esta actividad de Claudia, que nos cuente un poco lo que fue su experiencia en Documenta, y lo que fue lidiar con este grupo de realidad de artistas que tuvo que articular. Y bueno, así que los dejo con ella para que les cuente más del tema. A ver si María Teresa. Bueno, gracias Andrés. No se presentó, es Andrés Luján, presidente de la fundación de este nuevo proyecto. Bueno, para mí es un placer enorme recibirlos, caras que hacía 2 años, algunos que no veían, compañeros de 20.000 encuentros, y nos encontramos de nuevo en este proyecto. Como les decía Andrés, este proyecto fue pensado como un proyecto interdisciplinario. Vamos a tener nuestro propio ensamble de música. Por allí la felicita Luna, responsable, directora de artes performáticas. Aprovecho para quienes no la tengan, pero ya todos la conocen, Gabriela Vicente Razábal, coordinadora y un poco el alma mater también en las sombras de todo esto que se niega a dar la cara. A ver, el otro día lo decíamos, ya se va. El otro día, para la inauguración del mural de Mariano Molina, que van a tener oportunidad cuando salgan de verlo con absoluta tranquilidad, que no pensamos Art House como una sala de exposiciones o este auditorio como un lugar donde la gente venga a escuchar música. Andrés ya dijo parte de esto. Lo queremos como un centro de producción. De hecho, inauguramos el año que viene con quien está aquí acompañándonos, Florencia Levi, artista multidisciplinaria, pero además nos interesa que este lugar sea un poco un centro de reunión de ideas, de pensamiento, de problemas del arte contemporáneo, y las salas van a estar abiertas para eso. Como decía Andrés, iniciar con lo que es el proyecto del libro de las 10.000 cosas no fue casual. Hace creo que 2 años, o más de 2 años, el proyecto estaba en sus albores y en un Zoom me contaste, Claudia, eternamente agradecidos, y dijimos: cuando vengas a Buenos Aires queremos que el proyecto sea presentado en Buenos Aires, porque creo que es parte de lo que nosotros pretendemos hacer. Que esté Vivi también es compañera de muchos encuentros y de muchos trabajos, es también parte de eso. Está también, y gracias Elena por acompañarnos, otra que pone la cara allí, Elena Olivera, que nos acompaña. Es este cruce, artistas, curadores, pensadores, que desde aquí se comiencen a generar los nuevos proyectos para Bartolomé Mitre 434, me lo aprendí. Bueno, bienvenidos todos, y ahora sí, el proyecto es hecho. Hola, bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Claudia Fontes y soy una de las 3 miembros de la Internacional del Oriente. Viviana no es miembro, es Paula Freire, filósofa, y Pablo Martín Ruiz, que vive en Boston, en Estados Unidos, que no pudo estar con nosotros. Ahora somos los que nos comenzamos a reunir hace 2 años, principios de la pandemia, de manera virtual, para comenzar de alguna manera a hacernos preguntas sobre esta idea de cómo hacer un libro, en el cual el texto principal está escrito por una entidad o por un ser no humano, ¿sí? Entonces, bueno, como la Intermundial del Oriente hemos crecido, y en un momento nos recibimos la invitación de Documenta para participar allí.
ya vamos a ir sobre eso, y en algún momento le involucramos al Ministerio de Cultura de la Nación, especialmente a la Secretaría de Patrimonio, y digo esto porque Viviana es la directora de gestión patrimonial es complicado. Pero aparte de eso, que recibimos, ya van a ver cuando les empecemos a contar el proyecto, recibimos el apoyo del Ministerio para una parte, una actividad específica dentro del contexto del proyecto. Pero también tuvimos la suerte de contar con Viviana en Kassel como espectadora. Y aparte, tenemos la suerte de contar con ella hoy aquí, también de alguna manera como estudiosa de la historia de los documentas y del significado de los documentas dentro del circuito contemporáneo internacional del arte. Así que nos vas a ayudar de alguna manera, Viviana, estoy segura, a poner en contexto también lo que hicimos dentro del significado que tuvo dentro del contexto en el que estuvimos trabajando. Yo ya empiezo a interrumpirte porque les aviso que me dijeron que las interrumpiera, ¿sí? Yo no pensaba hacer eso, pero me encomendaron que eso así, yo soy obediente, así que lo voy a empezar a hacer. Sumo a lo que les venía contando Claudia, que desde el Ministerio, obviamente, de la Secretaría de Patrimonio Cultural, a cargo de Valeria González, estuvimos justamente colaborando con ella, y la verdad que mucho de lo que yo sé y enseño también en mis clases sobre la documenta lo aprendí de Valeria González, que es como una de las primeras estudiosas y que ha ido a muchísimas más documentas y fue testigo de primera mano, así que yo puedo dar cuenta de esta y de vinculaciones que he aprendido gracias a ella. Bueno, Paula, ¿por qué nos llamamos Intermundial Oriente? Bueno, hola. Bueno, en primer lugar yo también quiero agradecer a Arthouse. ¿Son fuertes, por favor? Sí. Yo quisiera empezar también agradeciendo a Arthouse y sobre todo a la generosidad de Claudia y Pablo por haberme incluido en este proyecto tan hermoso que fue incluyendo progresivamente a un montón de gente, y con gente significó no solo gente humana, sino gente en general. Yo les voy a contar un poquito qué significa este nombre que le pusimos a nuestro colectivo, que es la Intermundial del Oriente, y empezar a contar algunos momentos de cuál era nuestro proyecto inicial antes de recibir la invitación de Documenta a participar en su edición número 15. Nosotras nos gusta decir que somos un cuarteto interindisciplinado formado por Claudia, artista plástica, Pablo, escritor, y yo, filósofa, y un cuarto potencial, que es el único irreemplazable del grupo, por eso somos un cuarteto, que se dedica o que nos imaginamos que queremos construir hábitats o estancias para la proliferación de prácticas imaginativas, que no sean solo humanas. Esa fue como nuestra premisa inicial, cómo generar un espacio, un hábitat para la proliferación de la imaginación. Entendemos que la imaginación en un contexto de crisis socioecológica, podríamos decir, y en tiempos de catástrofe, es la facultad humana que puede ayudarnos a inventar nuevas condiciones de existencia en este mundo lleno de mundos. Entonces, de alguna manera, esta conversación entre muchos puntos de vista diversos es para nosotros una apuesta política, ¿no? Una búsqueda por hacer un lazo y por ser el lazo en la asunción de una diversidad de agendas y de seres a cuyas potencias desconocemos y vamos a seguir desconociendo. Tomen nota porque es parte de lo que aparece luego en el libro de las 10.000 cosas, con ese espacio en blanco, ¿no? Saber que queremos tejer lazos con esas entidades y sus potencialidades, a unas sabiendas de que nunca, o al menos de que no es nuestra intención acercarnos a esas entidades desde una perspectiva, podríamos decir, apropiativa, extractivista o representacional o simplemente cognoscitiva, digamos. No es que queremos conocerlos y calcularlos, sino que queremos acercarnos
a ellos en su potencia, algo así. Entonces, ¿por qué intermundial y por qué Oloriente? Intermundial es un poco un chiste tergiversante de la idea de internacional socialista, internacional situacionista, ¿no? Queremos hacer, como es una apuesta política, queríamos hacer esa referencia, ¿no? a la potencialidad que tiene la reunión política más allá de ciertas fronteras impuestas. Pero claro, nuestro punto no es nunca el Estado-Nación, con lo cual no nos servía la internacional algo, sino que pensamos justamente la intermundial, justamente porque son los mundos dentro de este mundo, siguiendo un poco esa idea que tiene Derrida, que dice que dentro de un mundo de cohabitación existen siempre al menos algunos mundos o múltiples mundos. Lo que queríamos plantear es la posibilidad de organizar una especie de cofradía que involucre la conversación de los mundos que viven en este mundo, ¿no? Algo así como una complejización de algo que algunos filósofos contemporáneos llaman una cosmopolítica, ¿no? En donde se alberga en esa conversación, que muchas veces es una conversación en conflicto, los puntos de vista de seres pertenecientes a reinos ontológicos diversos. Es decir, nuestra idea de intermundial es una idea política que involucra la posibilidad de una ontología diversa y que de alguna manera va en contra del excepcionalismo humano, ¿no? ¿Y por qué Oloriente? Oloriente es una palabra que robamos y también tergiversamos de una bióloga contemporánea que es como nuestra ídola, que es Lynn Margulis. Ella habla el concepto, propone el concepto de holobionte, quizás algunos de ustedes conozcan ese concepto, para referir a seres que se mantienen unidos en nodos poliespaciales y politemporales de forma contingente y dinámica, es decir, contra la idea biológica tradicional de la taxonomía entre individuos y especies. Ella propone que lo que hay es una ontología relacional en donde estos seres conviven permanentemente en estos nodos espacio-temporales múltiples. Nosotros le tergiversamos, decía, porque no decimos holobiontes, sino que decimos holobientes. Esa es como una marca de la inclusión de la ficción dentro de un holobionte, ¿no? Un holobionte refiere a entidades biológicas exclusivamente, y nuestra intención justamente, queriendo hacer proliferar las prácticas imaginativas, es incorporar una serie de entidades que no son biológicas, que son las entidades ficcionales también, ¿no? Y entonces por eso los holobientes, aquí tenemos una de las posibles definiciones que fuimos pensando, o la imposibilidad de definiciones que le fuimos pensando al holobiente como entidad ficcional, como ese extranjero que se hace presente en su ausencia, ¿no? Y esto también va a estar relacionado con la forma en la que pensamos en el libro. Bueno, veníamos trabajando en estas ideas y diseñando una colección de libros que se llamaba... Veníamos trabajando en estas ideas y diseñando una colección de libros que llamamos el Book Way, en 3 idiomas, castellano, inglés y chino. Y eligiendo o pensando con qué autores, cuáles serían los autores de esta colección de libros, que iban a ser autores no humanos. Y en ese momento, en eso estábamos cuando recibimos la invitación de Ruang Rupa, que es un colectivo de artistas indonés, a participar de la Documenta. La Documenta, para quien no sabe, es un evento que se hace cada 5 años en una ciudad provincial de Alemania que se llama Kassel. Es uno de los eventos internacionales dentro del arte contemporáneo más prestigiosos y tiene una fama de ser cuestionadora. O sea, no es un... De repente yo diría que está en el polo opuesto a la Bienal de Venecia, así, para decir algo que quizás todos conozcan de manera popular. En el sentido de que es un lugar donde se espera que los artistas no hagan una obra comercial, sino que
hagan una obra que cuestione o que ponga en cuestionamiento problemas políticos del momento. Esta documenta 15 fue específicamente sobresaliente en el hecho de que, para empezar, es la primera vez que la curaduría estaba hecha por un colectivo de artistas y no por un único curador. Y encima ese colectivo de artistas era indonés, o sea, completamente venía del sur global, y encima propuso una metodología de trabajo basada en el concepto del Lumbung, que era quizás el polo opuesto de cómo en general trabaja la Documenta, que es una institución muy jerárquica. Bueno, la idea del Lumbung que nos propusieron ellos propusieron traducir o interpretar la idea del Lumbung de nuestros ecosistemas locales a Kassel. El Lumbung es un edificio rural, un dibujo muy hermoso que hicieron ellos mientras estaban desarrollando el proceso de Documenta. Es un edificio rural que existe en los arrozales. En realidad es como un granero en la parte de arriba, que esa parte tiene forma de corazones donde se guarda el grano, el excedente de la cosecha, y tiene una plataforma, porque esto obviamente es una zona, está construido en palafitos porque es una zona inundable, y en esa plataforma es un lugar de reunión social de la comunidad para decidir qué se hace con el excedente que está arriba del techo, que a la vez les da sombra. Entonces tiene esta idea circular de protección en el mismo edificio, pero a la vez es un lugar de debate sobre una cuestión económica que es el excedente. Entonces nosotros nos tuvimos que preguntar cuál era nuestro excedente en la Intermundial Olo Oriente, y es así como pensamos en la idea de que la imaginación humana es, como dijo antes Paula, la facultad que nos puede llegar a ser muy útil en un momento de catástrofe como el que estamos viviendo, para imaginar otros futuros posibles, otros escenarios posibles, más que otros escenarios, otras maneras de relacionarse. Hay una cosa que yo aprendí de Paula, aprendí un montón de cosas de Paula, pero esta, que creo que la voy a contar, la voy a explicar porque es la manera en que yo entendí la propuesta poshumana materialista de la colectiva Materia, que es el colectivo al que filósofos al que pertenece Paula, que son 3 filósofas, y las 3 han participado en este proyecto de distintas maneras. Las otras 2 son Guadalupe Lucero y Noelia Villa. Cuando Paula intentó al principio explicarme a mí y a Pablo el posicionamiento del poshumanismo materialista, vos corregime, Paula, por favor, porque me estoy entrando así en el barro de cabeza, pero yo soy la policía del proyecto. Hay una explicación que creo que nos fue muy útil durante todo el proyecto, incluso para comunicarlo al público allá en Kassel, y es que si el proyecto modernista tiene una lógica de expansión que puede llegar a considerarse inclusiva, en el sentido de que, si bien en el centro en su momento tuvo el hombre blanco europeo, heterosexual, etc., y de repente se empezaron a expandir o a hacer círculos de inmunidad, en los cuales también se incluyeron oportunamente y parcialmente a las mujeres, porque depende de dónde vengan esas mujeres y de qué manera, etc., pero también a ciertos animales, y también un amor condicionado, porque son ciertos animales que tienen cierta inteligencia que es parecida a la inteligencia humana. Entonces, bueno, el delfín, o no vamos a matar al delfín, pero y etcétera, ¿no? Conocen la ruta. De repente a incluir a comunidades indígenas, pero siempre en esa lógica modernista queda por fuera algo a ser explotado. O sea, es una lógica que de alguna manera siempre plantea la pregunta de qué vidas merecen ser vividas y cuáles no, y cuáles merecen ser explotadas. En cambio, el punto de partida del Intermundial, ¿lo estoy haciendo bien? Muy bien. El punto de partida del Intermundial Oriente que propuso Paula es que todo lo que hay tiene agencia, y todo lo que hay tiene que estar adentro de entrada. Y ese fue el punto de partida del proyecto. Claro, lo que se trata es dejar de pensar con esa lógica inmunitaria en la que
siempre hay que separar para jerarquizar. Entonces, dejar de pensar en la idea de inclusión, pero no para no ser inclusivistas, sino para asumir un punto de vista relacional, ¿no? Lo que hay es una relación un conjunto de relaciones que deben ser tenidas en cuenta en su complejidad para poder eventualmente llevar adelante una conversación como la que quiere tener el Bookway en general, o sea, este proyecto de colección de libros y el libro de las mil cosas. En ese sentido hay como dos certezas que tenemos, y estoy pensando en una pregunta que vos dijiste que me ibas a hacer. Van a decir hasta la pregunta para que yo no... O sea, me piden que interrumpa y después te dice la pregunta. ¿Por qué un libro? Bueno, voy a hacer la primera pregunta en la interrupción. En realidad iba a ser otra previa, ¿no? Porque venían contando que en realidad la Internet Mundial del Oriente es preexistente la invitación de Kassel, pero por otro lado, como venían trabajando, sintoniza absolutamente con el espíritu, o sea, previeron de alguna manera, intuyeron de alguna manera esa forma de trabajo que iba a suceder en esta propuesta curatorial de la Documenta en particular. Que después podría hacer una nota al pie de que no siempre la Documenta fue, digamos, del modo que se presenta en esta Documenta o en las últimas Documentas, digamos, en sus orígenes era bien distinta su agenda política mundial, pero bueno. Entonces la pregunta que yo hice en su momento allá cuando ellas hicieron la primera presentación del libro y que vuelvo a hacer porque sinceramente les dije no me acuerdo la respuesta y por algo es que no me acuerdo la respuesta sincera es ¿por qué pensar en un libro que es, podríamos decir, el artefacto cultural humano por antonomasia en un proyecto que tiene un ánimo posthumano, o que por lo menos, sí, yo creo que lo ha logrado en más de un sentido? ¿Por qué un libro? Me parece que... Sí, hola. Sí, bueno. No, pero yo creo que es que yo hablo bajito, hola, sí, más, ¿no? Nosotros partimos, me parece, de dos certezas, o así, muchas preguntas, pero dos certezas que creo que tienen que ver con esa apuesta poético-política que yo mencionaba a propósito de por qué nos llamamos la Intermundial o el Oriente, y es que un libro es una obra de arte y que la escritura es una forma política y que no es necesariamente humana, ¿no? Como que todas las entidades dejan huellas, emiten signos y además interpretan signos, ¿no? Como dice Michel Serres, el mar deja su rastro en la arena o el viento deja su rastro en la montaña y eso es una huella de su habitar en el mundo. Y entonces en ese sentido, sí, el libro es el artefacto humanista, podríamos decir por excelencia. Incluso la naturaleza, entre comillas, fue pensada como un libro que debe ser interpretado, pero lo que nos interesaba es justamente no borrar este dispositivo humanista en la medida en que esta pelea contra el excepcionalismo humano no responde a la necesidad de eliminar lo humano de la ecuación, porque bueno, de hecho lombrices no devenimos, sino que estamos haciendo todo el tiempo el ejercicio de, con esta forma humana, encontrar esos espacios de conversación con las entidades no humanas. Entonces el libro era este espacio de experimentación imaginativa para crear algo así como una ecología de lectura. O sea, todo el libro es en realidad una máquina de inventar un lenguaje que no sea de escribir, sino de leer, ¿no? Como una invitación permanente a la lectura. Y también eso fue la forma en la que presentamos el libro en casa. O sea, el libro es una máquina de leer y lo que armamos en Kassel es una máquina de leer el libro y que permanentemente se requiere de nuevas disposiciones a la lectura. Entonces, esa idea de que todas las entidades tienen agencia también puede decirse,
diciendo que todas las entidades escriben, todas las entidades dejan huellas y quieren ser leídas y quieren leer, que es otra manera de decir todas las entidades se relacionan unas con otras, se tocan, se dejan marcas, ¿no? Y en ese sentido el libro es como un lindo artefacto para poner esto en juego. Eso diría yo. Okay. Sí, también el libro fue una manera muy conveniente de encontrar una estrategia de trabajar durante la pandemia de manera, porque es como un espacio nómade, viajero, que le iba llegando a los distintos artistas y escritores a su casa y tenían un momento de intimidad con el libro, pero ese momento de intimidad era para responder lo que se habían imaginado antes, lo que habían ya participado en el libro. Y nos importaba mucho que fuera un libro físico y material, justamente porque para que se leyeran todas esas huellas. Cuando estábamos haciendo la colección, pensando en la colección del Bookway, como les decía, estábamos pensando en investigar, o tratando de elegir qué listas de autores invitar a escribir estos libros. Y cuando llegó la invitación de Documenta nos dimos cuenta que como la invitación era a traducir nuestro ecosistema, y el ecosistema para nosotros era el libro, a Kassel, decidimos adoptar allí un ecosistema, que fue este lugar, que es en el Karlsruhe Park, que es el lugar donde nacieron, o sea, siempre es un lugar de exhibición durante los Documentas, pero es una parte del Karlsruhe Park que los jardineros, que está Baldía. Es decir, escapa al diseño, que es un parque muy controlado, que los jardineros mantienen, se esfuerzan por mantener el diseño original del 1710, con sus canales y sus canteros. Son tan celosos de ese diseño original que me han dicho que hasta tenían programado empezar a clonar árboles. A medida que los árboles originales que plantaron se mueren, lo que quieren es clonarlos, no para que haya donde haya un roble ya, sino el mismo roble. Y esa obsesión que tienen por la idea de origen y de originalidad del parque, que es una obsesión jerárquica porque el origen está por sobre la idea de la copia, es algo que nos atraía muchísimo para justamente la manera que nosotros queríamos trabajar. Y este lugar, en realidad, no es el único lugar del parque que no está tratado de esa manera jerárquica, sino que se autorregula. Lo único que hacen los jardineros en este lugar es traer los desechos de las plantas que vienen de otro lugar del parque y arman esas pilas de suelo que tienen entre 2 y 3 años, que una especie de geología humana se va armando, y allí crece lo que se pone de acuerdo que tiene que crecer entre ellos. O sea, hay un ejercicio de diplomacia transversal entre todo lo que existe en ese lugar que no está controlado por el humano. Entonces, la manera en que nosotros trabajamos, esto es una vista aérea, el círculo rojo es donde está, es ese lugar que les acabo de mostrar, el círculo azul es la isla de donde vienen los desechos. Cuando nosotros empezamos a investigar la historia de este parque, no de este parque, sino de estas pilas de suelo, empezamos a preguntar al suelo, ¿qué haces acá? Y a los jardineros, por supuesto, nos dimos cuenta que este lugar podía funcionar como un caso estudio, como un ejemplo, como cualquier otro punto del planeta, donde si uno empieza a tirar de la soga, se va obteniendo a la manera de quien investiga en un archivo un montón de información sobre los orígenes de la catástrofe que estamos... son los mismos síntomas en todos lados, de las mismas causas. Por favor. No, lo que iba a agregar de eso es que entonces la traducción que propusimos de la pregunta de Juan Rupa no fue tanto cómo traducir nuestro ecosistema local a Kassel, sino que casi invertimos la pregunta y dijimos cómo traducir Kassel a nuestro ecosistema local, ¿no? Precisamente teniendo en cuenta que la trama de las 10.000 cosas puede leerse desde cualquier punto del planeta, porque en realidad basta con prestar atención a lo que está pasando en cualquier lugar para ser capaces de desmontar esa capa de, extracción o excesiva
manipulación por parte de las entidades humanas de todo de todos los espacios del mundo, ¿no? Voy a interrumpir con un dato. Cuando en los orígenes de la documenta de Kassel, y ahí me pongo en el switch de historiador del arte, en Kassel se hacía una feria de horticultura. Así empezó, justamente. El origen de la documenta es a partir de esa feria de horticultura, y el origen de Kassel tiene que ver con un momento, fue en 1955 la primera, fue con un momento en la posguerra, en la Guerra Fría, y en un momento donde, Kassel fue una de las ciudades más destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, y fue un momento entre reconstrucción y ocultamiento, ¿no? Y entre ese ocultamiento, en todas las pilas de escombros que había, se sembraron jardincitos para justamente ocultar eso, y digamos, segundo en qué punto de vista nos pongamos, y también yo creo que un suelo muy fértil, ¿no? Por la cantidad de muertos y transformación orgánica que sucede en ese territorio. Concretamente, esta isla que se llama Blumeninsel Siebenberg, es decir, la isla de las flores de las 7 montañas, es un proyecto bastante utópico en el cual se le llama la joya de Kassel, lo llaman ellos. Y es un proyecto bastante utópico porque intentaron reproducir 7 ecosistemas en este lugar, en esa isla, importando plantas de distintas partes del mundo y haciéndolas convivir. Es decir, una especie de mini globalización y tortura de las plantas en este lugar que todavía, uno puede visitarlo y ve, creo que es Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, está protegido. Pero bueno, el gran problema que tienen estos, cuando nosotros yo fui a entrevistar a los jardineros para conocer la historia de este lugar del compostero, lo primero que me dijeron es: nosotros no sabemos qué hacer con esto, es una pesadilla. Y me pareció muy simbólico de la pesadilla que en realidad nosotros todos no sabemos qué hacer con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, me dio muchísima curiosidad saber de dónde venía ese suelo, y entonces cuando nos explicaron la historia de Siebenberger y de esas plantas, en realidad son todas plantas extranjeras, les empecé a preguntar por qué era una pesadilla esas montañas, porque yo veía montañas y montañas de suelo fértil y muy viable, pero para ellos es inviable porque está lleno de semillas tropicales que si las dejan crecer desaparece el ecosistema local. Entonces lo que hacen... El problema del imperialismo. Exacto. La cuestión entonces es que... leyendo de extranjeros. La técnica que ellos encontraron para hacer viable esos volúmenes inmensos de suelo es cada tanto sacan una porción de ese suelo, lo esterilizan, lo fumigan en unos invernaderos que tienen ellos, y luego yo seguí insistiendo, pero ¿qué hacen con esa? Porque a mí, como buena escultora, me apasionaba saber el problema del volumen, porque eran unos volúmenes gigantescos. ¿Qué pasa con esas montañas? Y por mucho tiempo, durante días y semanas, me repitieron: Claudia, es la magia de la naturaleza. Entonces yo sabía que ahí había algo y les seguía preguntando qué hacían con ese suelo, y al final confesaron que lo volvían a fertilizar y que le agregaban turba. La turba viene de ciertos ecosistemas como los humedales o las turberas. Son ecosistemas que tienen una capacidad de captura de carbono 3 veces más grande que un bosque. Lo sabemos muy bien por lo que está pasando en Rosario, ¿no? Que viene pasando. Y el Aue, o sea, este es el Karlsaue, quiere decir el Aue de Karl, que fue un príncipe. Aue quiere decir eso, turbera. Es decir, este parque fue construido, construido sobre un pantano, sobre una turbera, que tenía mucha turba, que era un lugar muy muy fértil. Lo llenaron de tierra, hicieron 2 canales, la tierra que extrajeron de esos canales hicieron esta isla. En esta isla plantaron especies de todas partes del mundo, y ahora, para hacer viable todo ese plan maquiavélico
lo que están haciendo es destruir otra turbera en Lituania, no sé por dónde, de algún lado viene esa turba, para hacer viables estas montañas y volver a hacer compost, pero compost alemán, digamos, ¿no? Compost que puede ser utilizado en los jardines. Esto que, o sea, para sacar el foco de los pobres jardineros del parque, cualquiera que haya viajado a Europa y comido una manzana en un supermercado o un tomate está cultivado de esa manera, o sea, estás contribuyendo exactamente a esa espiral de destrucción. Esto a nosotros nos pareció significativo, no para arreglar el problema a ellos del compost, sino justamente como punto de partida para construir, para comenzar la narrativa de este libro. O sea que también lo que pasa ahí es que lo primero con lo que nos encontramos es con nuestra propia romantización de la idea de compost. Estábamos como muy felices de encontrar este lugar no intervenido por la humanidad, y en realidad lo que encontramos es como una historia de destrucción que fue en un punto lo que les ofrecimos a nuestros cómplices para comenzar a pensar nuestro libro, ¿no? El libro de las 10.000 cosas no sé si antes queremos decir algo o empezamos a hablar. Solo como para terminar con... entonces volvimos a... cuando descubrimos esto, definitivamente decidimos quedarnos en este lugar y hablar no de este lugar, sino tratar de hablar con este lugar, o de plantear posibilidades, condiciones de lectura que quisiera que el lugar hablara solo. Esto que ven acá es lo que queda del agua. Este agua que hay ahí, en realidad no es agua de lluvia, sino es el agua que emerge, es como el único lugar de todo el parque donde ese ecosistema inicial, esa historia, insiste en seguir emergiendo. Podemos hablar del libro, entonces. No, el libro entonces, a partir de esta serie de cuestiones que descubrimos investigando el parque, y produjimos una serie de pequeñas piezas con esta información, invitamos a una serie de artistas y escritores y escritoras a colaborar con nosotros en la escritura de este libro de las 10.000 cosas, que partía entonces de estas dos premisas. Por un lado, el cuerpo del texto era un cuerpo escrito por entidades no humanas, no sabíamos qué entidades, y el libro iba a ser escrito respetando ese cuerpo, la caja central del texto, que iba a quedar en blanco, pero no iba a estar vacía, a partir de una interacción con ese texto en blanco y con una conversación entre los escritores y escritoras y los artistas a través de una serie de marginalias, que eso es lo que van a ver ahora en el libro. ¿Por qué el título, y si ese título era previo, ya lo editaron antes de hacer el libro? No, Pablo fue el que acercó la idea de las 10.000 cosas, que es un concepto taoísta, para nombrar todo lo que hay, porque hasta ahí veníamos hablando de todo lo que hay. Y también porque en el taoísmo está, por eso también en la colección se iba a llamar el Wu Wei, que es un juego de palabras con un concepto taoísta que es el Wu Wei, que, sí, bueno, no es que somos expertas en esto, pero Pablo es, y se lo están perdiendo, pero lo que es importante en el taoísmo es este dualismo de que solamente se puede crear a través del vacío, y que es el vacío el que tiene el potencial, que el vacío no está vacío, sino que está lleno de potencial. Entonces el Wei es el potencial liberado luego de un acto de negación, ¿no? Y claro, por eso aparece el Buk Wei, y ese Wei es un poco lo que traemos al libro de las 10.000 cosas, ¿no? Como ese juego también entre la presencia y la ausencia, que no significa que hay algo ausente que hay que rastrear, sino que está ahí presente, y el ejercicio que hay que hacer es traducirlo, aún a sabiendas de que
sigue estando en blanco, es decir, que no hay forma de leerlo completamente, definitivamente. Por eso hablaba hace un rato como del ejercicio eterno de la lectura, ¿no? Sí, yo iba a decir que creo que es la primera vez que me invitan a participar de una presentación del libro y no sé si leí completamente el libro. O sea, tengo la certeza de que no, porque es un organismo vivo. Sí, yo creo que solo nosotros tres lo leímos entero. No, pero lo que ella dice también es que las lecturas se multiplican, Oh, o sea, por más bueno, entonces, como decía Paula, invitamos a 7 artistas y 7 escritores de Argentina. Elegimos un territorio que no es, para que tengan en claro, esto no fue una representación argentina en Documenta, sino que teníamos que compartir, tenía que ser un territorio que compartiera el mismo sistema de correo. Así fue como se decidió que fuera Argentina y en castellano. Y esto es importante porque lo que decíamos antes, pero no es que queríamos subrayar la nacional, ¿no? Y esos artistas y escritores fueron, y me ayudan acá, Susana Villalba, que la estoy viendo acá, Sergio Raimondi y Luis Agasti de Bahía Blanca, Anaí Mariluán de Bariloche, de la comunidad mapuche, Guadalupe Lucero, Gabriela, filósofa de Colectiva Materia, Gabriela Cabezón Cámara, Leticia Obey, Valderone, que se acaba de ir, Virginia Buitrón, Carla Grunauer, Erika Bon, Luis Agasti, y Tulio de Sagastizábal y Lucas Di Pascuale. Estamos enviando nada. Igual yo creo que, más allá de que la intención no era hacer una representación argentina, porque de hecho las documentas no son así como es la Bienal en algunos aspectos, o las Bienales en algunos aspectos. Yo creo que estos proyectos, o este proyecto en particular, tiene algo como de caballo de Troya, ¿no? Como que a partir de en este caso, este libro, de todo el proyecto, de alguna manera estuvieron presentes más de un nombre de artistazos y escritorazos argentinos, y eso me parece muy generoso también de parte de la Intermundial del Oriente. No, los generosos fueron ellos, porque era realmente sumarse en una aventura descabellada y confiar, hubo muchísima confianza en todos los que se sumaron. Bueno, a estos... Carla Grunauer. ¿Cómo? Carla Grunauer. Carla Grunauer, sí. Me quedé pensando yo. A estos invitados los llamamos corresponsales porque de alguna manera estaban correspondiendo unos a los otros. El desafío era cómo hacer un libro que no fuera temático, porque no era un libro sobre Carl Sauer, no era un libro sobre Documenta y tampoco era un libro sobre el viento. Cómo hacer un libro no representativo y que fuera un ejercicio de diplomacia entre todos los que participaban y con ese lugar en el que ellos no habían ido, que estaba a 16.000 kilómetros de distancia. Y que queríamos que funcionara de todas formas como una invocación, ¿no? Había una invocación de ese lugar a participar en el libro. Entonces lo que hicimos también era en tiempos de pandemia y no podíamos ir a Kassel, y entonces lo que hicimos fue buscarnos aliados en Kassel, que fueron científicos, estudiantes de literatura, de arte, historiadores, un astrónomo. Los entrevistamos y les pedimos, no a todos, salió una convocatoria abierta por distintos lugares en Kassel para ver quiénes querían hacer una lectura del sitio para nosotros. Y entre ese grupo hubo una persona argentina, también escritora, cordobesa, Adriana Pereira, más conocida como Cookie, que también, aparte de ser escritora, es clarividente. Y a ella también le pedimos que hiciera una lectura a 16.000 kilómetros de distancia, que fue como un dispositivo de creación ficcional, fue maravilloso también lo que hizo ella, y eternamente agradecidos al material que nos brindó. Con ese material que reunimos, nosotros preparamos unos documentos con información que se llamaron disparadores. Y les dimos 4 disparadores a cada uno de los corresponsales, a nadie le tocó el mismo grupo de disparadores, y les dijimos, no es para ilustrar estos disparadores, sino para, de alguna manera, que fuesen disparadores, que los motivaran a despertaran en sus propias obsesiones como escritores o como artistas, a engancharse con lo que ellos quisieran. Y también elegimos esos disparadores pensando en las obsesiones que conocíamos de cada uno.
inspiradores. Y de esa manera se creó como una trama de sentido que estaba de alguna manera generada desde el lugar, pero que como ellos no habían estado en el lugar, tenían toda la libertad de hacer con ella lo que quisieran. Y así se empezaron a generar. Nosotros empezamos una aventura que duró 2 meses, en la cual les agradezco profundamente el atletismo, la agilidad que tuvieron en contestar. Los jueves, para todo el grupo, a partir de ese momento, los jueves pasó a ser Navidad, todos los jueves, o cumpleaños, en el sentido de que era la fecha el día de entrega. Nosotros les dábamos, la primera vez que le dimos disparadores, dijimos, bueno, entreguen algo para el próximo, nos dicen, eso que escribieron breve, o dibujaron, o fotos, o lo que fuese, ¿en qué lugar va el libro y por qué? No, porque lo que recibieron, aparte de los disparadores, es la maqueta vacía del libro con estas 16 invocaciones y la idea de que esto será expuesto en casa, ¿no? Y con esa maqueta vacía y con algunos textos que habíamos escrito nosotros previamente, sobre todo para dar cuenta de cuáles eran los espacios disponibles, cuáles eran las marginalias posibles de uso de ese espacio, ellos tenían que ir contestando a eso. ¿Querés mostrar para que vean? Sí, hablamos de esto primero. Para hablar de cómo se daban las correspondientes. Vamos a dar solamente un ejemplo, pero después están invitados a ver el libro que está acá y vamos a mostrar un video donde también se ve todo el libro. En este caso fue la artista Erika Bohm. Ella utilizó fotos de 2 pinturas de uno de los hermanos Grimm, que los hermanos Grimm son locales de Kassel, pero este es uno que no era, que se hizo pintor. Y son pinturas del siglo XVIII, del momento en que el parque se construyó. Realmente no había fotografía, son pinturas de una escena de verano y una escena de invierno. Y con eso ella superpuso la imagen de un eclipse de sol sacado desde el Observatorio de Córdoba por la primera astrónoma mujer. Yo no recuerdo la fecha de esa foto, pero es una foto bastante histórica. Y esto está de un lado y del otro del libro. Entonces le pedimos luego, creo que este fue un pedido específico, a Sergio Raimondi, que escribiera un epígrafe para esa foto. Y entonces él escribió esa especie de palimpsesto que no funciona, y dice, tampoco estoy del otro lado. Como para que entiendan cómo funcionaban los distintos elementos que nos iban mandando al libro, cómo se fue construyendo el libro. Durante mucho tiempo en el proceso de edición del libro, estas imágenes estuvieron al principio y al final nos dimos cuenta que era la conclusión del libro. Así que por eso está acá. Vamos a ver. Entonces, la Intermundial Oloviente lo que hacía era recibir cada semana el material de los artistas y las escritoras, escritores, y editábamos, ¿no? Hacíamos como el ejercicio de edición, tratando de pensar con un criterio de correspondencia para liberar el mayor potencial de sentido posible. Luego creo que hay algo, en toda la propuesta, ¿no? Hay algo como de cadáver exquisito, haciendo más hincapié en el exquisito que en el cadáver, por esto de que sigue siendo un organismo vivo, y creo que hay algo de eso dada, ¿no? Del comienzo, incluso en los agradecimientos de este artefacto libro, que es al azar, ¿no? La utilización del azar dentro de las vanguardias y de los modos de crear. Me parece que también ahí está subyaciendo. Susana. Esa fue Susana, muy bien, que me agradeció al azar. Entonces, una vez que terminamos el proceso de escritura, ese primer proceso virtual, el libro se imprimió, se encuadernó y empezó a viajar, ahora sí, a los talleres y escritorios y las corresponsales, para que agregaran también nuevas marginalias, pero ya materialmente, ¿no? Y ahí se incluyeron frases escritas o dibujos o cosas puestas
directamente sobre el libro, que es lo que van a poder ver hoy acá. No sé, Clau, si querés que... Queríamos mostrarle un poquito del libro en este video que llamamos Reading. Ya les vamos a mostrar cómo armamos el espacio en Kassel, pero una de las piezas que había en este video, en el cual estaba durante todos los días se podía ver en la cabina en la cual mostramos el libro, pero también lo utilizamos como parte de una actividad que se llamó, fue la presentación del libro a los no humanos del parque. En el libro, en este video, que necesito dar el crédito a Susana Villalba, que nos prestó la locación, digamos, para hacer el video, y el video lo realizó Pablo Méndez, y una filósofa materialista es la que está leyendo el libro. Pero bueno, de esa manera pueden ver un poquito de... No sé si dejarlo, pasa que tengo que... Sí, no. Bueno, después los invitamos a ver, a mirar el libro aquí si quieren. Y vamos a dejar este video hacia el final para extendernos ahora. ¿Tiene audio el video? Sí, después lo vamos a dejar hacia el final. Audio directo de los sonidos de Eso es muy importante, perdón, muchas gracias por la pregunta. El audio se construyó también de una manera holobiéntica porque los corresponsales, la gente que trabajó en el libro, algunos de ellos nos mandaron audios de sus propios ecosistemas. Entonces, el audio del video incluye un audio que nos mandó Virginia Huitrón de adentro de su compost, del sonido que hacen las larvas con las cuales ella colabora en su trabajo. También nos llegó un audio de la comunidad Wichí en Chaco, porque trabajamos con ellos en un aspecto del proyecto. O sea que llegó un audio del Monte Chaqueño, otro de los audios venía del lago Nahuel Huapi, de la comunidad mapuche a la que pertenece Anaí. Luego también de Doncelar nos mandó un audio Guadalupe Lucero. Y creo que eso fue ese collage, pero fue muy interesante la manera en que estaba puesto esto, porque en lugar de tener parlantes dentro de la cabina, pusimos transductores. La cabina estaba revestida por adentro en madera. Entonces el sonido salía de toda la cabina y cuando uno estaba dentro de la cabina parecía que venía de afuera de ese ecosistema. Y lo loco fue que yo este video ayudé a editarlo, y no sé si alguna vez ustedes editaron un video, es como el soundtrack que les persigue, lo sabían de memoria. Y había un gallo muy vehemente de Santa Victoria Este, el Chaco salteño, que cada tanto sonaba. Y cada vez que sonaba el gallo en Kassel yo decía, pero ¿cómo hay un gallo acá? Y salía corriendo a ver si lo podía ver. Así que fue una cosa bastante interesante también esta historia a nivel de la traducción de ecosistema, de lo que pasaba ahí a estas cosas, estas señales que venían de 16.000 kilómetros de distancia, ¿no? Así que muchas gracias por la pregunta, Marcelo, porque fue buenísimo ahí. Muy conveniente. Bueno, en un momento, aquí está, así como lo mostramos en la pared, esta es la pared de madera que les hablaba, en un momento tuvimos que, el libro se terminó, o se dio por terminado porque no había más tiempo, para ser más exactos, y porque era un libro interminable, como bien dijo Vivi, y tuvimos que hacerle un hábitat a este libro en Kassel. Es decir, el desafío o la pesadilla de cualquier curador, que es cómo mostrar un único libro, porque es un libro único que en un momento se imprimió, lo encuadernó Sol Révora, que es una joya que existe en este país. Si no la conocen, búsquenla. Y en este punto también tengo que agradecer la participación, la confianza y sobre todo la inmensa paciencia de Gustavo Ibarra, el diseñador que aceptó este desafío, porque era hacer un libro al revés. Y le dimos vuelta al libro 500.000 veces durante todas esas semanas de trabajo. Cuando terminó todo ese proceso, el libro se imprimió,
empezó a viajar de artista en artista, de escritor en escritor, de manera nómade para que ellos hagan su lectura final y sus intervenciones físicas. Y ese único libro escrito en castellano había que mostrárselo a 750.000 personas, la mayoría de las cuales son germanoparlantes, durante 100 días en este espacio. Entonces había que construir un hábitat para comunicar este libro y lo que pasaba hacia adentro, y también no solo 750.000 humanos que visitan la Documenta, sino cómo devolver, y ese es el desafío más grande, este libro a los habitantes no humanos de este ecosistema con el que habíamos decidido interactuar. Bueno, la palabra Theaterschlag, que parece un trabalenguas, en alemán quiere decir golpe de efecto. Es una palabra que se usa, es una palabra técnica, un término técnico que se usa en teatro para nombrar el momento en que de repente se produce un efecto visual o dramático que hace que cambie la narrativa o que se acentúe algo que está sucediendo ahí. Coincidentemente, los jardineros del parque llaman Theaterschlag a este lugar, sin saber que se usa de esa manera en teatro. Cuando yo lo leí, yo no leo alemán, pero sí leí Theaterschlag, me llamó la atención y le pedí a la persona que nos ayudaba en alemán, que fue nuestro asistente de producción, Michael Weber, y él me busca, me dice, este término entró a Alemania alrededor del 1700, o sea, cuando el parque había sido construido. Bueno, a nosotros nos hacía todo signo, ¿no es cierto? Ya veníamos pensando en la teatralidad que tiene ese lugar, pero esto hizo que nos pusiéramos a investigar, y esto es lo que armamos. Y nos pusimos a investigar en la historia de la escenografía, del teatro y en los materiales, en la materialidad de esa historia. Y apareció, bueno, acá les explico lo que armamos. Básicamente la instalación contaba de un telón de teatro pintado por una artista escénica, una pintora escénica que se llama Annie Hargreaves, que es una de las mejores artistas escénicas de Reino Unido, donde yo vivo, así como llegué a ella. Ella trabaja para la ópera real, etc. En teatro se usa una técnica que esta imagen vista desde una distancia se veía, de hecho había gente que pensaba que era una impresión, se veía de una manera realista, se veía como una reproducción de la silueta del paisaje que tiene detrás, ¿no? Que tiene de fondo. Pero cuando, aparte de poner este telón estaba parcialmente sostenido por 2 globos de helio, porque el viento difícilmente entra en este lugar, entonces de alguna manera esos globos de helio funcionaban como de traductores del viento que sucedía allá arriba, transmitiéndoselo al telón. Luego teníamos esa cabina blanca que ven ahí, que fue el corazón de la instalación, donde estaba el libro y ese video que le hablamos y otras cosas de las que le vamos a contar, y completaba este ecosistema, o más que ecosistema, este sistema de lectura o máquina de leer, la obra una obra que se llamaba Fantascopio, que fueron 2 cámaras estenopédicas que instaló la artista Erika Bond, que también trabajó en el libro. Un trabajo que les voy a mostrar en un minuto, que era el UK22, que era un dispositivo de impresión de antotipias de la artista Virginia Whitron. Un alfabeto marginal que sale del libro también y encontró su lugar ahí en una cartelera de noticias no humana, que ahora les voy a contar también. Esto es más o menos para que se ubiquen. Es decir, nosotros generamos distintos puntos de entrada al proyecto, distintos puntos de vista, y dependiera de la curiosidad o de los intereses de quienes estaban visitando el lugar, ese era el punto de entrada de ese espectador específico. Había gente que iba directamente al libro y se quedaba ahí 2 o 3 horas leyéndolo. Había gente que iba a la signoteca, que era otra manera de mostrar el libro que ahora les vamos a mostrar. Había gente que pasaba corriendo por bajo del telón todos los días haciendo jogging. O sea,
Claro, entonces de alguna manera la idea de traer, de mostrar el libro en casa tenía que ver con reproducir esa idea que teníamos de que el libro quería ser una lengua que sea instrumento de lectura y por lo tanto construir una maquinaria o un conjunto de máquinas de lectura, puntas de entrada, como decía Clau recién, ¿no? Que desbordan el libro y que de alguna manera permiten pensar también las distintas formas de relación que se presentan ahí. En el caso del Theaterschlag, o sea, de la pieza esta, del telón, como le decimos nosotros, de alguna manera nos parecía que era una forma de tergiversar esa relación tradicional, o al menos a partir de la modernidad, entre la figura y el fondo, entre el sujeto humano que lleva a cabo sus acciones, ¿no? Como estas historias que narran las peripecias de un humano con una especie de telón de fondo que es la naturaleza, el paisaje. De alguna forma, este efecto dramático que queríamos traer, trayendo este telón que está pintado sobre la base de una foto de aquello que está detrás del telón, era la idea de hacer proliferar infinitamente una serie de referencias en donde el modelo y la copia, la figura y el fondo se intercambiaran de lugar, ¿no? Como si fuera un gesto revoltoso de devolverle a eso que habíamos llamado la naturaleza su propia representación, en donde la naturaleza sea, digamos, naturaleza siempre entre comillas, sea la figura sobre en todo caso un fondo que podría llegar a ser esta serie de elementos que dispusimos ahí para presentar el libro. Y eso creemos que era como la forma también de hablar con las 10.000 cosas, ¿no? Y de pensar cuáles eran las alianzas que surgen en esa especie de heteroglosia que a la vez es lúdica, pero busca ser también muy rigurosa. Acá me gustaría hablarles un poquito de la tela con que estaba construido ese telón. Se llama casa teatral y se usa esos efectos visuales que se usan en teatro, porque esta tela, en condiciones controladas dentro de un teatro, si se ilumina solamente de adelante se ve como una pintura sólida. Si se ilumina solamente de atrás se ve, no se ve, se hace completamente transparente. Entonces se usa para crear efectos en teatro. Pero nosotros lo que hicimos fue entregarles esas condiciones de visibilidad, ese control a lo no humano. Entonces, ahora les vamos a mostrar distintas imágenes en donde esas condiciones de visibilidad estaban dadas por las nubes, por el viento, por el movimiento de todo lo que sucedía ahí, de los árboles. Y para subrayar un poco lo que decía Paula, en este video es un buen ejemplo de cómo van a ver que en un momento ambas imágenes coinciden y que el telón se transforma casi como una máquina de imprimir que va a buscar la imagen allá arriba y la trae de vuelta, ¿no? Van a tener que tener paciencia porque si bien estaba todo súper armado, nos está jugando una mala pasada. Algo como lo que me iban a preguntar respecto a la expectación o alguien que fue ahí. La verdad que todos los dispositivos múltiples que ellos armaron para este hábitat del libro eran increíbles. O sea, realmente es como que todo era una experiencia estética inolvidable, diría yo, y incluso este telón, y tal vez después si van a mencionar el concierto que hubo también como otra aproximación, me parece que funcionaba como también con esta línea de correspondencia, ¿no? En este caso, con lo inerte, no tan inerte, con esa naturaleza, y también poniendo en crisis el paisaje, ¿no? La concepción como de paisaje. Y uno iba llegando, o sea, a mí me pasó que medio que nos perdimos en el parque, o sea, era bastante claro, pero nos perdimos igual, cómo llegar. De repente empezamos a escuchar unos sonidos extraños, ¿no? Como que funcionaba, como que había algo de extrañamiento respecto a los sonidos que veníamos escuchando en nuestra caminata, y de repente vimos como uno de los globos, como algo, bueno, eso ahí hay algo del orden
que no corresponde a este bosque, pero a su vez llegar fue también, o sea, efectivamente ese golpe de efecto estaba, pero en los mejores sentidos del término, ese juego con la ficción que evidentemente estaba ahí, ¿no? de ese gran cuadro, de esos globos que lo sostenían, moviéndose, jugando con ese viento, pero por otro lado también me parece que era como una primera, por lo menos para mí fue como una de las primeras lecturas de ese libro, que de alguna manera, en realidad la primera lectura fue a través de la voz de Claudia y de los audios de Claudia que nos iba contando que iba a ser ese libro, pero también creo que la primera lectura también en mi caso fue con los pies, porque entrar en ese lugar que tenía ese espacio de compost, era un lugar inestable, más allá de que ahí ellos pusieron como había una especie de camino, uno entraba por un lugar que era como acolchonado, ¿no? por la propia vegetación acumulada allí, y eso me parece que también a quienes fueron ahí seguro o intentaban incluso en el concierto sentarse en ciertos lugares, había como algo que te atravesaba, esa naturaleza, o ese entorno, o ese ambiente natural, por decirlo mejor. Yo quiero contar una anécdota, y es que Paula, cuando estábamos hablando con Pablo y Paula discutiendo qué iba a pasar allí y tal, Paula decía, se tienen que quedar 4 horas, y quedó como una... No, pero lo cuento porque es muy relevante, porque un poco le dijimos no, o sea, cuando participé en la Bienal de San Pablo, Tercio Caldas me dijo que alguien había estudiado que nadie se queda en una bienal adelante de una obra más de 15 segundos. Entonces yo quería alargar los tiempos, pero siempre quiero alargar los tiempos, pero 4 horas me parecía, y la gente se quedaba. Es más, nos hicimos amigos de todos los guardianes de sala que pedían ir ahí, y después al final, cuando fui al desmontaje, un señor me dio un pendrive, otro me mandó, porque claro, es la gente que estaba ahí de repente 4 horas, y la cantidad de imágenes que ellos vieron, por ejemplo el eclipse que se daba a determinada hora, lo ven en la sombra del globo en el... Eso también generaba una sombra, y le empezaron a poner nombre a esos momentos del día de acuerdo a lo que estaba pasando ahí. Ya está generando otra ficción que va a ser el próximo libro, calculo. Y esto me lo mandó una cineasta libanesa que fue a sacar una foto en un día de luna llena. Entonces ya, había que entrar al parque donde no había, como para contar las distintas situaciones. También el viento muchas veces nos jugó una mala pasada, pero en este caso, por ejemplo, un día de lluvia, el telón quedó atrapado de una manera que parecía un telón de teatro, ¿no? Como de la manera en que se cuelga, o sea que con cada cosa que pasó, no sé si estábamos nosotros muy optimistas, pero siempre se seguía agregando significado a lo que habíamos hecho. Para hablar un poco del fantascopio, pero que me tengo que salir. Este no está acá. Bueno. Disculpen, no sé. Mientras yo me sí, lleno. Habíamos estado charlando, como ella nos preguntaba, bueno, ¿cómo viste vos que visitaste el resto de la Documenta? La Documenta es un evento enorme que en este caso se expandió mucho más a todo, siempre es en muchos lugares de la ciudad, en este era en muchísimos lugares de la ciudad, y lo que pasaba, que eran todos, la mayoría proyectos colectivos, o sea que todos tenían como una complejidad y necesariamente un tiempo de transcurrir para poder expectar, aprender, estar, conocer cada uno de los proyectos, pero que en muchos casos, y a su vez tenía mucho de relacional, con lo cual era importante las conversaciones, los debates, todas las circunstancias y encuentros que se armaban. En muchos casos, claro, uno llegaba y de repente, si no estaba el debate, la actividad, no sé qué, era como algo absolutamente desactivado, o sea, como que uno pasaba, destildaba, no llego a la próxima charla, pasamos, y eso era como una suerte de escenario muerto, cosa que no pasaba en ninguno de los momentos que uno podía acercarse a este proyecto en particular.
pudiera estar incluso abierta o no la casilla, ¿no? Uno podía como acceder a una experiencia a otra con solo aproximarse a ese hábitat que ellos crearon. El Fantascopio fue una invitación que le hicimos a la artista Erika Bond. Ella generalmente trabaja con cámaras estenopeicas y instaló 2 cámaras estenopeicas grandes que se dedicaron, que activamos el día 1 y estuvieron abiertos, el estenopo estuvo abierto durante 100 días registrando todo lo que estaba pasando. Para quienes no saben lo que es una cámara estenopeica, es la versión más sencilla de una cámara fotográfica. Se recubre ese tambor, por dentro tenía un papel sensible que en el momento que le da la luz se empieza a registrar cualquier imagen que tenga enfrente. Pero la experimentación acá fue tenerlo abierto durante los 100 días con la idea de que el libro, que finalmente sí se va a editar, se va a hacer una edición comercial, digamos, del libro, estas van a ser las tapas del libro, ¿no? Es decir, entregarle al sol la última narrativa de lo que pasó ahí esos días. Entonces había 2, y esta foto de la izquierda es interesante porque fue casi al final de los 100 días, que las plantas ya habían crecido también, o sea, habían tomado, todo estaba, la instalación de repente estaba sepultada por la vegetación. Lo interesante también de la cámara estenopeica estaba ligada, anclada a este tráiler donde la gente subía para sentarse, especialmente en días de lluvia, a ver todo, con lo cual también registraba de alguna manera la vibración de ese movimiento humano, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que era como una máquina de leer dispersa en el espacio, pero que todo estaba leyendo a todo, ¿no? Otra de las cosas que salieron del libro y que aterrizaron en el espacio fue el alfabeto marginal de Lucas Di Pasquale. Lucas, en el libro, comenzó su primera contribución, él envió algo en correspondencia al trabajo de Anaí Marilbán, que Anaí había mandado unos versos en Mapuzungún, y él los tradujo a esta especie de alfabeto que inventó, cuyas letras vienen de los dibujitos que hacemos todos en las marginales mientras estamos en los márgenes de un apunte, mientras estamos estudiando, escuchando algo, lo que fuese. Y según él, lo cito acá, lo recogió como florcitas en un bosque y con eso armó un alfabeto y con el alfabeto armaba palabras. Y fue él el que también presentó, apareció la idea del pizarrón de alguna manera. Y en esta doble página hay unas contribuciones de Ral Veroni y de Luis Agasti, como los epígrafes de las imágenes. Entonces lo que hicimos fue entregarle como un manual de este alfabeto marginal a los mediadores que ponen la documenta, que en este año se llamaban Sobat, y les dijimos que capturen frases, y creamos esta cartelera de noticias que se iba alimentando con frases que salían de la Signoteca, que era un lugar de activación del libro donde intervenía el público, que ahora les vamos a mostrar. Así que estas son las distintas frases y cómo fue evolucionando con las contribuciones de los que participaban, ¿no? Los mismos espectadores. Finalmente queremos hablar de la presentación del libro a los no humanos, que se hizo en 3 ocasiones a la noche durante los 100 días, que consistía en la proyección del libro, de ese video que ustedes vieron, y de un concierto a cargo del músico Lucio Capese, que es también argentino pero vive en Berlín, que se llama Música Condicional. Y lo que hizo Lucio fue ir a esta hora, siempre el concierto se hacía con la caída del sol, en el parque no hay iluminación, entonces se reunía la gente afuera del parque y entraban con linternas, que ya era así una experiencia de cómo aproximarse al espacio. Y se armaba, vos estuviste, ¿no? Se armaba una cosa de comunidad, de comunión muy importante. Sí, era como entrar a un abismo pero acompañado. Era como esa sensación abismal, pero bueno, estamos todos, cualquier cosa. Sí, muy bello también, con las luces y no luces. La técnica compositiva de
Lucio fue justamente viajar antes al lugar, mapeando las frecuencias específicas del sitio, grabando ahí, y luego selecciona las frecuencias no usadas por las entidades del no humanos del parque para usarlas, usar ese espectro en su propia música, ¿no? Como para incluirse en la conversación sin tapar o sumándose al espectro de sonidos como una entidad más sin tapar las frecuencias ya usadas por otras entidades. Van a ver que cada vez que sucedió nocturno sublunar se sumaban eran 3 planetas, digamos, o asteroides, no sé qué eran, 3 globos, y de los globos de helio también él colgaba estos parlantes, entonces también había cierta entrega del control a la brisa, que en realidad contribuíamos todos con nuestro movimiento, ese desplazamiento del sonido en el espacio. Este es un video hecho por el equipo de videógrafos del archivo de la Documenta y me voy a callar para que escuchen un poquito porque creo que refleja muy bien el clima que se armaba en ese momento. De este concierto que particularmente a mí me pasaba que me creaba como una expectativa, ¿no? Porque en realidad lo que se escuchaba era como esa frecuencia bastante monótona, si se quiere, y entonces todo el tiempo yo esperaba que hubiera como ¿no? algo más, pero a su vez funcionaba como un anclaje, como un telón de fondo también de justamente volver a escuchar la naturaleza. Entonces otra vez había como algo donde se anclaba y donde efectivamente había una correspondencia mutua entre, en este caso, lo sonoro del parque o de ese espacio con el concierto en sí. Y la correspondencia, porque lo no humano del parque estaba respondiendo ese sonido, ¿no? Para que tengan una idea, hubo cada vez unas 200 personas, se pasaban de boca en boca, entonces posiblemente porque era tarde y a esa hora había menos actividad en la Documenta. Sí, la verdad que fue muy emotivo, cada vez que se hizo fue muy especial. Bueno, ya casi vamos llegando al final, me falta contarles 2 aspectos muy importantes del proyecto. Uno es la huella del Oriente. ¿Se acuerdan que al principio yo mencioné que en un momento contactamos a la Secretaría de Patrimonio Cultural porque queríamos, cuando nosotros empezamos a hablar de intermundos, de intermundial, empezamos a hablarlo como un proceso de aprendizaje. No somos expertos en el intermundo, queremos aprender de eso, queremos crear una metodología de la cual aprender. Entonces nos parecía muy importante incluir personas que de por sí tienen esa práctica y que han nacido en esa práctica, que es intermundial, que consideran muchos mundos en este mundo. Entonces, modestamente, porque fue lo que pudimos hacer, y esperamos crecer en el futuro en estas correspondencias con estas comunidades, pero incluimos a Naima Eliluán, que es una cantautora de la comunidad mapuche, que ella sí fue una de las corresponsales del libro, y también a la comunidad mapuche de Santa Victoria de Este 2,
que yo tengo la fortuna de conocer gracias a la artista Guadalupe Miles, que hace más de 25 años que trabaja con ellos, conoce, familia, y me llevó en el año 2016 a hacer un proyecto. Entonces, a partir de ahí, siempre que he podido, los traemos. Y aparte porque tanto Pablo como Paula, pero especialmente en el caso de Paula, fue el entusiasmo de querer incluir a Paula en ese mundo, porque yo sé que Paula en ese mundo sería muy feliz. Y viceversa, ellos estarían muy contentos de conocerlo. El tema es que de la manera que tuvimos de incluirlos, hubo una oportunidad de hacer una actividad para Rubu Kids. Rubu Kids era el edificio, el cerebro de la documenta siempre es el Fridericiano, que es el museo que está en el centro de Kassel, que es el primer edificio construido con el propósito de ser museo de Europa. Y lo que el curador elija poner en el Fridericiano es el statement político, ¿no? Es lo que, digamos, el corazón de lo que hay que entender para entender la documenta. En el caso de Ruan Rupa, ellos, la mayoría, sí, todo el Fridericiano la planta baja estuvo dividida en dos. El Rubu Kids, que estaba destinada a los niños, a los espectadores niños, y hubo muchos artistas trabajando para eso, entre ellos nosotros, y otra parte que se llamaba, manejada por Hood School, que era como un espacio escuela de talleres, que para realmente entender lo que pasaba ahí había que quedarse. Y luego en el primer piso eran archivos impresionantes que ellos han rescatado, por ejemplo, como el archivo de las mujeres de Argelia, que yo cada vez que pasé por ahí me largaba a llorar, no podía creer que existiera ese material. El archivo de la historia de la negritud de Ámsterdam, y el archivo de Asia. O sea, archivos y documentos históricos que son imposibles de acceder para cualquier espectador que no sea de ahí, incluso siendo de ahí. En ese sentido fue una documenta en la cual que era intermundial, porque traía, si bien eran mundos humanos, pero traía mundos que generalmente no son visibles. La colaboración entonces nuestra fue con la parte de Rubu Kids, de los niños, y entonces trabajamos un equipo en el cual estuvo Pablo Méndez, el artista que mencioné antes que hizo el video del libro, que también en ese momento trabajaba para la Dirección del Patrimonio, Karina Mendoza y la comunidad Wichi, pero específicamente quiero mencionar algunos de ellos. Karina Mendoza, que es la secretaria del Centro Cultural Tehuoc, que aparte es maestra y entusiasta de la pedagogía intercultural. Fue la primera maestra graduada, su hermano fue Lucho, que también participó, pero fue es la primera maestra de grado Wichi. O sea, en general los wichis están integrados al sistema educativo como asistente intercultural en las aulas, pero en el caso de ella ya es maestra de grado, es decir, no importa si está sentado en wichi o no, ella es la maestra. Y entonces lo que les propusimos a ellos, porque era desde el punto de vista logístico y también financiero era imposible incluirlos, y los tiempos que teníamos, en lugar de trabajar en el libro de las 10.000 cosas, porque el libro iba a tener que viajar al Chaco, no iban a poder trabajar en la etapa digital, había muchas complicaciones logísticas, los invitamos a hacer un libro para niños construido de una manera correspondida entre ellos y la escritora Gabriela Persón Cámara, que también era una de las corresponsales del libro. Entonces, esto que está acá les cuento a modo de ejemplo cómo trabajamos. El Cisne estaba el Cisne y yo, porque yo estaba en ese momento en el Karlsruhe Park, y Pablo y Tucu, que es el chico que está sosteniendo esta raíz en su mano, estaban en Chaco. Y nos manejábamos por WhatsApp, yo le iba mandando imágenes del Karlsruhe y ellos traducían con algo que encontraban allá. Y con esos personajes que fueron apareciendo en el parque y en la comunidad donde ellos están, en el monte, se fue armando una historia. Entonces los niños de la comunidad terminaron escribiendo una historia, con ayuda por supuesto de también Candela Mendoza, de los que participaron ayudándonos a escribir esta historia.
y luego esa historia se la dimos a Gabriela Cabezón Cámara y ella escribió como una correspondencia, ¿no? ¿Y por qué nos interesaba trabajar con ellos? Quiero mencionar aquí que la motivación para hacer un libro con ellos surgió gracias a otro proyecto coordinado por una escritora que vive en Salta, que se llama Verónica Ardanaz, que había hecho un primer taller literario, intercultural, con las mujeres que decidieron comenzar a escribir poesía. Pero aparte de eso, también nos explicaron ellos, quiero decir la familia Mendoza, que la manera, que quizás ustedes reconocen esto es muy familiar para ustedes, pero nunca se detuvieron a pensar qué es eso. Eso es un texto, eso es escritura, esa es la escritura wichí. Y con esa escritura wichí ellos hacen la chica que muchos de nosotros usamos. Cada chica es considerada un libro que se le da a los niños cuando empiezan a cazar. A la vez que empiezan a cazar, la chica es el lugar donde se pone a cazar y recolectar, donde se pone el alimento que se consigue, donde se saca a buscar, sale a buscar. Se le da a cada persona la chica que corresponde al animal que va a ayudar a esa persona. En este caso estamos hablando de ñandúes, de suris, esa figura geométrica, en realidad es la pata de un suri. Este es el ojo de un búho, esta es otra chica. Y entonces todo depende de la personalidad de esa criatura y de ese niño o niña y de cómo se lo quiere ayudar, es la chica que se le hace. Entonces ahí es donde empieza la historia de la chica. Y nos parecía muy interesante para nosotros poder traer dentro, que vos preguntabas por qué un libro, y dentro del contexto de un libro, que después de todo es un artefacto cultural occidental, qué otras maneras de narrativa, materialistas hay también en estos libros. Con Guadalupe también discutimos con ellos de qué manera mostrar a las chicas, y entonces esto fue una idea con la que salieron los chicos, finalmente no se mostró así porque no era viable, pero terminaron haciendo un personaje pequeñito el personaje se llama Ilubuk, que quiere decir el dueño de las chicas, una flor de cultura, así que se las pegan por acá. La persona en rojo es Karina, la maestra de la que les hablé antes, y aquí están haciendo un video que también mostramos en el espacio de Ruki, también hecho por Pablo Méndez, que se llamó 100 chicas, en el cual ellos explican esto que les estoy explicando a ustedes. Karina, Isabel Duarte, que es la matriarca, digamos. Y bueno, para esta actividad ellos hicieron 100 chicas, entonces la actividad que se podía hacer en Kassel era que se podía pedir prestada una chica, en la cual adentro iba a estar una copia de este librito que hicimos con ellos, en la cual había actividades para los niños tenían que terminar estos libritos. El libro está ahí también para el librito está en alemán, y acá está Pablo, Guadalupe, Isabel, gran equipo del proyecto. Isabel fue la que coordinó a todas las tejedoras, hicieron 100 chicas, cada chica lleva una semana a hacer, y ellas lo hicieron, no sé, de 30 mujeres, las tenían terminadas a los 20 días, y gracias a, realmente, hubiera sido imposible, gracias al aporte del ministerio, llegaron las chicas en valija de lujo a Kassel, y ahora van a volver de Kassel también, gracias van a viajar por me faltó hablarles de cuando hablamos de la instalación, se las mencioné, pero del trabajo que Virginia Huitrón hizo, que fue una contribución a la Signoteca, y ya llegamos ahí y ya terminamos. Virginia, para empezar, en el libro colaboró en una de esas semanas, mandó 2 antoquipias
La antotipia, Virginia me corregí, pero creo que es un método de impresión que usa tinta vegetal y expuesta al sol con algún tipo de enmascaramiento que ella hizo con hojas de un girasol, si recuerdo, era esta, de su jardín en Quilmes. El que conoce la obra de Virginia sabe que el jardín es la obra más importante quizás de todas. Entonces, en base a lo que Virginia, esta imagen está destinada a desaparecer, entonces si la van a ver ahora en el libro la van a ver más tenue de como estaba inicialmente. Pero entonces, había una dificultad que era en la Signoteca, que fue el libro en inglés, la antotipia no iba a estar incluida y por lo tanto dijimos, ok, incluyamos esta cuestión del encuentro entre la escritura humana y la escritura vegetal de alguna manera, incluyámoslo haciendo una máquina de imprimir antotipias cuyo resultado se pueda sumar a la Signoteca. Y entonces Virginia salió con esta idea de hacer como una conversación entre plantas de su jardín de maracuyá con plantas del compostero. Yo lo llamo conversación, no sé. Entonces nos envió estos papeles gloriosos de colores que llegaron en la valija de Viviana, muchos de ellos, y de muchas otras personas, porque contrabandeamos papeles. Fue un gran esfuerzo argentino esto. Los distintos colores corresponden a distintas tintas vegetales del jardín de Quilmes, por eso se llama la Q de Quilmes, Cáceres 22. Que luego nosotros pacientemente cortábamos hojas, o sea, las instrucciones de Virginia eran hojas que estuvieran de alguna manera escritas, es decir, mordidas y comidas por insectos, y las colocábamos, nos dio toda la libertad de crear composiciones con esas hojas en la antotipiera, digamos, en la Cuca 22. Y este es el dispositivo que, bueno, las hojas se cambiaban constantemente y las hojas, las imágenes que salían de ahí se agregaban a la versión en inglés del libro, en la cual los espectadores o visitantes del lugar podían intervenir. Entonces hubo gente que inventó hojas nuevas para el libro, la hoja 229 que existe, pero inventó una alternativa con cierta escritura o una traducción de la ilustración que se ve allí en el fondo, que es de Tulio de Sagastizábal, hecha con una hoja, ¿no? Y llegamos al final de nuestra presentación para explicarles una parte muy importante del proyecto, que es la Signoteca, que, como les dije, era el corazón del proyecto, que es esta cabina, en la cual, para que se ubiquen, mostrábamos el libro, el atril, teníamos este pizarrón en el que están escritos todas las entidades que aparecieron, no humanas, que aparecieron en el libro, que las pueden leer en el epílogo del libro, que es simplemente, el epílogo es una enumeración de todas las entidades que aparecieron. En el epílogo lo que hicimos fue enumerar toda la lista de entidades que aparecieron mencionadas en todas los aportes de los corresponsales. Entonces es simplemente una lista de entidades. Y en esa lista lo que aparece un poco es justamente esa idea de holoviente entendido como entidad ficcional, porque está el viento o está las palabras que tal cosa, bueno, en fin, como que son una serie de entidades que no responden a ninguna taxonomía previa, ¿no? Me quedé pensando en la Signoteca. Lo que pensamos para la Signoteca fue justamente toda una reflexión en torno a la relación entre el compost y el archivo. Trabajamos con la gente del archivo. Trabajamos con la gente del archivo de la Documenta y con Graciela Carnevale, ¿no?, especialista en archivos político-afectivos. Ella nos acompañó una semana, la semana de la inauguración, y ahí estamos trabajando con la gente del archivo de la Documenta, y la idea era, teníamos 100 copias del libro en inglés, no encuadernados, entonces se podían justamente volver a editar. Un poco la idea también de seguir leyendo y seguir editando indefinidamente el libro. Esto surgió de como el problema de cómo los textos son tan bellos
que verdaderamente que solo estuvieran expuestos en castellano implicaba que, bueno, la gente que no leyera el castellano no iba a poder tener acceso a ellos. Entonces, pensando en cómo hacer accesibles esos textos, pensamos en una traducción en inglés, pero que a su vez estuviera justamente disponible para seguir siendo interpretada, leída y editada durante los 100 días. Y eso es la Signoteca, ¿no? El espacio de esa mesa en donde están las 100 copias del libro en inglés disponibles para ser trabajados por los espectadores luego, pero inicialmente hicimos ese ejercicio con la gente del archivo, los empleados del archivo de la Documenta. Es importante decir que si bien las 100 copias al principio estaban ordenadas en el orden que nosotros les dimos, la idea era que se transformara en un compost, en una pila irracional, y creo que tuvimos éxito, porque miren lo que pasó. La foto de la izquierda fue el primer día y esto es día 90. Es más, yo en ese momento ya estaba en casa para empezar a desmontar, porque me angustiaba que no tenía tiempo, y ya todos los días bajaba un poquito y al día siguiente volvía y se volvía a estar todo tapado. Así que fue como... sí, muy agradecido al público de la Documenta, porque fue un nivel de intervención tal que las instrucciones que estaban de cómo usar ese espacio que se ven ahí al fondo quedaron tapadas, con lo cual ya nadie las podía leer al final y se generó una cosa propia, era una criatura propia, un espacio con muchísima energía. No sé si ven esa imagen que está acá detrás de la señora. Por ejemplo, alguien en algún momento entró con un grafitero, ¿no? Con un aerosol negro, pero con mucha delicadeza fue borrando palabras hasta que dejó escrita una poesía con las palabras que estaban en el libro, ¿no? Y estos son algunas de las marginarias con las cuales ahora vamos a hacer una edición del libro, en las cuales vamos a rescatar muchas de las contribuciones que tenemos en 7 idiomas. Estamos buscando traductores de chino, de farsi, de hebreo, me acuerdo de hebreo cursivo, teníamos de todo, japonés, italiano, francés, para hacer una versión del libro en inglés, pero cuya marginalia sea un compilado de todas estas contribuciones de los que participaron en el público, ¿no? Esto es lo que era la pared, y es importante acá, sería hermoso que estuviera acá Graciela para decirlo ella, porque lo dice de una manera bellísima, pero la invitación a Graciela tiene que ver no solo porque es experta, o sea, Graciela es la persona que se hizo cargo del archivo Tucumán Arde, el archivo histórico argentino, del arte argentino, y que siguió contribuyendo con cada cosa que se puso en su vida. Ella es una artista rosarina. Si van a visitar el archivo, pueden pedir, el archivo tiene su propio departamento, entonces uno se puede quedar a dormir con el archivo, lo cual me parece una idea fantástica. Participó en la Documenta. Y ella participó en la Documenta 2012 con ese archivo, entonces la gente del archivo de la Documenta la conocía muy bien y todo su trabajo. Pero ¿por qué nos interesaba? A nosotros nos interesaba de alguna manera iniciar una conversación con la gente del archivo de la Documenta, desafiando de alguna manera la estructura jerárquica que tiene de por sí, tiene que tener sí o sí un archivo, con esta otra estructura que es la estructura del compost, de qué pasa en un archivo que está siempre vivo porque está siempre siendo utilizado. Y esto es una idea que Graciela tuvo toda su vida, pero que creo que profundizó recientemente cuando se empezó a trabajar con comunidades originarias también que trabajan con bancos de semillas en la zona litoral, y entendió que el concepto, la mejor manera de preservar una semilla es plantándola, porque solamente plantándola la planta puede seguir aprendiendo cómo adaptarse a ese lugar. No sé si saben que en el Polo Norte hay un banco de semillas gigantesco, como un búnker, y están las semillas congeladas. Esas semillas es muy probable que no sean viables porque no están aprendiendo. Van a salir al mundo en un momento, es como
traer, no sé, a un nerd dental en este momento. Entonces, con esta idea tan vital del archivo, fue el aporte realmente que trajo Graciela, que nos ayudó a tomar decisiones de cómo presentar esta signoteca y qué reglas ponerle a la signoteca para que la gente interactúe con ella. Es un poco también la necesidad de repensar el concepto de memoria como un ejercicio constante y generar como un umbral para que los tiempos se toquen, ¿no? Contrariamente a esa idea de un archivo que necesita una taxonomía, un orden definitivo para conservar tal cual está, como si fuera una foto de un momento, la idea era cómo desafiar justamente a partir de la lógica de alianzas de la compostera, esa idea de memoria para construir una idea de memoria dinámica, compleja, etc. Bueno, una memoria del futuro, de cómo se va a leer, qué es lo que va a quedar también de todo este proyecto, ¿no? Hacerlo y construir ese archivo mientras tanto. No sé si tenemos dos cosas que podemos hacer. Podemos abrir a preguntas porque nos amartillamos con un montón de cuestiones y podemos empezar con las tuyas y las que tengan. Y luego tenemos un regalo para hacer eso. Y también tenemos algunas participantes de las corresponsales que también pueden hacerle preguntas a ellos o ellos quieren. Tal vez mejor hablamos primero. Bueno, o voy comentando y si quieren más levantando la mano. Realmente, bueno, es como decía, la primera vez que vengo a una presentación sin haber capturado toda la totalidad de ese libro, porque me parece que en ese sentido asemella la propia propuesta de este libro expansivo que se desborda a sí mismo, que se desborda en esos formatos del propio libro y que me parece que también desbordó los formatos de lo que puede ser una exhibición como documento, una exhibición internacional, que tiene sus reglas y que particularmente en esta también desantuvo muchísimas de las reglas que impone la documenta. Pero bueno, claramente también en el proyecto de la Intermundial del Oriente, como bien ellas comentaban al principio, inventa palabras, roba palabras para redefinirlas, pero también toma palabras existentes justamente para sumar definiciones o para ponerlas en crisis. Y creo que una de las primeras que pone en crisis y que está bien explícito al comienzo del libro es la figura de autor, ¿no? O sea, esa figura moderna que en el sistema del arte es tan difícil de desandar, ¿no? De reinscribir una y otra vez, aun cuando se esté trabajando en forma colectiva en un proyecto. Esa es una de las primeras situaciones abismales, ¿no? Que ponen en abismo esa noción de autor y que despliega todas las posibilidades de co-creación con los seres no humanos y también de co-creación conjunta con los seres humanos que participaron, y que también, vinculado a la propia reglas o por lo menos la propuesta curatorial de esta documenta, tiene que ver también con inventar nuevas formas de organización, ¿no? Que pueden ser desde obviamente de organización en una página, ¿no? Desde ese lugar en blanco o esa lectura o esa escritura invisible para ser, digamos, trabajada, pero también habla también desde esa página, hasta otras formas de organización social que necesitamos inventar, que necesitamos nutrir de alguna manera, y que me parece que también esta documenta de los modos de organización, incluso de la propia economía que inventaron con todos los problemas que conlleva, también esa noción también asamblearia de construcción, están presentes. Y por supuesto también es una invitación como decía Paula, a reinventar los modos de leer, ¿sí? Y también los modos de editar, que me parece que mucho del trabajo de ustedes tuvo que ver con, como decían, con la traducción, pero también con la edición, ¿no? Cómo entender la edición, de cómo entender la edición también de ese lugar común, ¿no? que aparece como sociedad, como lugar y como forma de organización. Yo sigo, pero queremos escuchar a ustedes. Claro que el resultado de la cámara no fecha. ¿Lo tenés la imagen? No, todavía no.
Todavía no. Te pongas ansioso. Estamos recién salidos. Tenemos una pregunta. Quizás me quedo pensando en No, quizás pueda aportar algo sobre el disparador que presentaron, el textil con el paisaje que estaba flotando. Como el enunciado al principio tenía que ver con Oriente también y el Tao, me quedé pensando que hay una forma que es el origen del biombo. El origen del biombo en Oriente aparece como protección para la gente cuando iba a concentrarse en espacios públicos y colgaba un gran textil en el cual era un amparo del viento. Entonces me lleva también como a otra lectura de lo que ustedes implementan como refugio y amparo dentro de lo que es el circuito humano también, no sé, parte. Sí, Gabriel, no sé por qué tengo un déjà vu cuando haces esto. Me encanta esa idea, muchas gracias. Es lindo pensarlo del viento. El viento es como omnipresente en el libro. Está dedicado a los cuatro vientos. Porque el libro tiene todo lo que tiene que ver con un libro, o sea, una dedicatoria, un epígrafe, la lista de agradecimientos, un prólogo, un prefacio, que no sé si todos saben la diferencia, un epílogo, notas al pie, o sea, eso, a su vez, esas notas, bibliografía, lista de bibliografía, de agradecimientos, un índice onomástico, una gramática Lo que nueva. pasa es que, como la metodología era abordar ese espacio en blanco desde lo paratextual, hicimos una lista de paratextos, somos expertos. Pero más allá de eso, la definición que se da del libro, o sea, que el paratexto es el texto que hace, es el espacio que hace que un texto se vuelva libro. Entonces también sí, fue exhaustivo. Y lo lindo es que las notas al pie, o sea, todas las notas al pie, eso que se llaman los libros, el aparato al ludito, es el espacio de la poesía, o sea, es el espacio de esa ficción y esa imaginación que ellos están proponiendo, ¿no? Sigamos estirando manos. Sí, también, si no hay preguntas que podemos cerrar en mucho tiempo. Pero hay un regalo. Porque además seguro que quieren ver el Un libro. montón de cosas, pero seguimos después, porque esto sí. No podría contar la edición del libro que va a pasar. Bueno, tenemos algunas noticias, es muy importante, gracias a Dios. El libro por ahora sigue siendo único, por eso está asegurado ahí con el cable, por favor no se lo lleven. Pero no se lleven el libro. Pero la idea, bueno, una cosa que sí aseguramos es, vamos a hacer una edición con Steidl. Steidl es una editorial de Göttingen, la cuna de la impresión, en Alemania, y es una de las imprentas más refinadas de arte contemporáneo. Es un imprentero que trabaja codo a codo con los mejores fotógrafos del mundo, ¿no? Jeff Wall, Martin Parr, etc. Tuvimos tanta suerte que Documenta él quiso hacer un convenio con Documenta para hacer libros que los artistas quisiéramos hacer durante la Documenta. Y como nosotros éramos la única obra que era libro a la vez, tuvimos, digamos, prioridad en las reuniones con Steidl, pero la verdad es que él después se ofreció a hacer todos los libros que le gustaran, digamos, que se le ofrecieran las ideas. Así que va a haber una edición del libro en inglés, que en realidad va a ser una caja de 2 libros con todo este material que tenemos, le vamos a hacer justicia. Un libro va a contener el libro en inglés y el otro libro va a ser el desborde, digamos, en el hábitat, como mencionamos antes, de todas las imágenes que surgieron de esa máquina de lectura que armamos en ese espacio. Aparte de eso en inglés, estamos también buscando maneras de publicar el libro en castellano.
o sea, si bien lo de Spider es súper importante, nos parece casi más importante poder hacer un libro en castellano. Tenemos una oferta de la... no una oferta, no tenemos una oferta. Tenemos una conversación iniciada con la Fundación Espigas para ver si ellos pueden, por un lado, albergar el libro, porque el libro tiene mucha materia orgánica, entonces no es tan fácil jugar con los archivos tradicionales. Todos los archivos tradicionales son de materia orgánica. Claro. Pero bueno, parece que lo congelan, no sé, que hay técnicas, porque la idea no es destruir archivos, sino conservarlos. Con lo cual estamos esperando noticias del conservacionista de Espigas para saber si el libro puede quedar allí, y si no, el libro va a estar en el archivo de la Documenta, pero Espigas va a ser un facsímil, o sea que el libro igual se va a poder consultar aquí, y también estamos hablando de una posible edición de facsímil del libro, que va a ser pequeño. Pero aparte de eso, por supuesto, nos gustaría hacer una edición normal. Así que esas son las posibilidades que tenemos abiertas ahora y tenemos que madurar. Bueno, a ver si llego a... El regalo. Bueno, ahora les vamos a hacer el regalo, entonces. El regalo. Pero mientras tanto les cuento. El regalo es un regalo que nos hicieron a nosotros mientras estábamos haciendo el libro y que lo queremos compartir acá y nos parece relevante justamente por la propuesta que tiene Art House de alguna manera poner en conversación el arte contemporáneo con la música académica contemporánea. Y considerando que estamos tomando prestado un auditorio destinado a la música académica contemporánea, queremos compartir este regalo con ustedes, que nos vino de un compositor muy joven, es el intermundial más joven del equipo, tiene 16 años, Leon Jürgen Fleischer. Cuando León leyó el libro, no sé cómo es que le llegó, creo que vive con una de las personas que tuvo que ver con el libro. Cuando León leyó el libro, hay en un capítulo hay una sección que se llama Polifonía Fantasma. Y eso le habló a León, creo que todo el libro le habló, porque compuso esto y yo le pedí para introducirlo que nos explique un poquito qué fue lo que él lo llevó a hacer esto. Lo escribió cuando él estaba con nosotros en Kassel, y en parte, sí, tomando como punto de partida lo que se imaginó a partir de Polifonía Fantasma, y quiso hacer esta obra como un palimpsesto que fuese una proliferación de voces a partir de una voz que hace una pregunta. Una obra que es sobre la catástrofe y la imposibilidad de quedarse mudo ante la catástrofe. Es decir, y también hay como un paralelo con el libro, porque antes de terminar la composición, hay una enumeración enfática que se parece mucho al epílogo de nuestro libro, del cual ya les comentamos. Es como si ese motivo que inicia la conversación y que hace la primera pregunta, estuviera para habilitar la multiplicidad de voces que se van sumando, y aunque nada sale como es de esperar, siguen intentando complejizar la pregunta a lo largo de toda la obra. Bueno, perdón, todo esto es lo que yo entendí de lo que me explicó técnicamente. Yo no sé música, así que más o menos toda esta explicación era al piano, explicando lo que estaba pasando en la obra. Quizás alguien lo escuche. Bueno, y los invitamos entonces con esta música de fondo, se pueden acercar al libro, y afuera